Señor, le bendiga, hermanos. En esta noche le damos gracias a Dios porque nos da el privilegio de poder estar acá reunidos en este lugar. Nosotros los que estamos acá, el hermano Mario, mis hijos, mi esposa, y ustedes que están en sus hogares, también le damos bienvenida a cada uno, aquellos que se van a ir añadiendo a medida vaya pasando el tiempo. Esperamos que cada uno de los hermanos puedan añadirse a este servicio por internet. Amén, que pues ya tenemos unas cuantas semanas de estarlo llevando de esta manera, y que pues esperamos en Dios que sea de bendición para su vida y para nuestra vida, pues es de bendición para nosotros. Amén, poder llevar la palabra. Quisiéramos estar acá todos reunidos. Hay muchos que pues tenemos tiempo de no verlos, pero les extrañamos y esperamos en Dios que cada uno de ustedes estén bien, hermanos, que estén saludables, y que el Señor, hermanos, siga bendiciendo sus vidas, ayudándoles, guardándoles. De igual manera, aquellos que no son de la congregación, pero que pertenecemos al cuerpo de Cristo, les saludamos en el nombre del Señor Jesús, y esperamos en Dios que un día podamos vernos, estar reunidos. Lo igual los hermanos del concilio. Este año teníamos muchos programas, ya eventos programados, pero no se han podido dar por la situación que se está dando. Pero, hermanos, tengamos fe en el Señor de que, pues, conforme a la voluntad de Dios y el plan de Dios, todo esto pasará, y que pronto, pues, reanudaremos nuestras actividades que tenemos pendientes. Pero hoy nos toca, pues, por medio de las redes sociales, escucharle la palabra, y usted en su hogar ahí también escudriñar la palabra, porque usted tiene a la mano la Biblia, que es la palabra de Dios. Así que, hermanos, en esta noche vamos a dar inicio a mensaje, a la palabra. Ya miró usted que ahí hay un título que dice a Jesucristo como Salvador, o sea, como abogado y no como juez. Ese es el tema que Dios ponía en mi corazón de ponerlo ahí. Esperamos que sea de bendición para su vida. Vaya juntamente conmigo a la palabra del Señor. Espero que usted tenga su Biblia y que pueda usted leer también juntamente con nosotros o con lo que está predicando. Ahí en Hechos capítulo 10, versículos 42 y 43. Hechos capítulo 10, versículos 42 y 43. Y lo leemos como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De dice, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Oramos al Señor. Incline su rostro ahí donde está y oremos al Señor para que Él sea llenando nuestras vidas con esta palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar acá, Señor, presente, Señor, delante de ti, Señor, y delante de aquellos, tu congregación, tu pueblo, de aquellos que van a ver este mensaje, sean amigos y no, Señor, amigos, sino también, Padre, nuestros hermanos. Te pedimos que a cada uno de nosotros añadas la porción que tengas que añadir en este mensaje, en esta palabra, Señor, para que cada uno de nosotros podamos ser fortalecidos por medio de tu palabra, podamos ser instruidos, Señor, tomar aliento. Oh Padre, poder, Señor, levantarnos, poder levantar nuestro ánimo, Señor, y tomar fuerzas en ti, Padre. Te pedimos que llegues a cada hogar, que llegues donde está la necesidad, donde está el problema, donde está la dificultad, Señor, en cada uno de nuestros hermanos. Te pedimos que llegues también a la vida de aquellos que no te conocen, Señor, que puedan venir al camino de la verdad, Señor, para que puedan, Señor, gustar de esas bendiciones que tienes para tus hijos. También en esta noche te pedimos, Señor, que seas tú obrando en aquellos corazones, en aquellas vidas de aquellas personas que están en los hospitales, Señor,
aquellos que no te conocen y que están enfermos, Señor, no solamente del COVID-19, sino de toda enfermedad que pueda haber. Te pedimos que llegues, Señor, y que Él salve, Señor, y si es tu voluntad sanarles, sánalos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guarda a tus hijos, guarda a cada uno de tu pueblo y ayuda a cada uno de los enfermeros y de los doctores que están, Señor, en esos hospitales. Y ayúdanos a nosotros para guardarnos para ti y que esta palabra llegue a cada uno de nosotros para alentarnos. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, en esta hora, como les decía al principio, hay un título, ¿no? Tema: a Jesucristo como Salvador o abogado y no como juez. Mirando a la palabra del Señor, hermanos, ahí el apóstol Pedro dice que en los versículos que miramos, dice que y nos mandó que predicásemos al pueblo. Amén. ¿Por qué? Porque tomando una introducción, ¿no? Dice que ponía toda persona que va a una corte, que o es citada a una corte. Hay dos maneras por las cuales puede llegar esta persona a una corte. Una de ellas es como siendo una persona citada para ser parte del jurado. Es toda persona que es ciudadana de este país. Esta persona está presta o tiene que tener en cuenta que en un cierto momento va a ser citada para ir a la corte y servir como parte del jurado. Y el número 2 es como una persona que se presenta en una corte ante el juez, pero como acusado. ¿Por qué? Nadie quiere comparecer en una corte como acusado. Pero todo el que comparece como acusado en una corte es porque ha quebrantado la ley. Es porque se ha saltado la orden o de las autoridades. No ha cumplido con lo que han establecido las autoridades. Nadie quiere presentarse delante de un juez para ser acusado. Entonces el apóstol Pedro, hablando acá, hermanos, cuando dice la palabra del Señor que él estaba en la ciudad de Jope y vino y fue a Cesarea, a la casa de un hombre llamado Cornelio. Un hombre, dice que este hombre dice que estaba buscando de Dios y de repente miró una visión de un ángel que le dijo: ve y manda a estas personas a la ciudad de Jope, allá vas a encontrar un varón de esta manera. Pero cuando él llega, me llama la atención que él llega diciendo con estas palabras, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo. ¿Por qué? Porque él está diciendo a ellos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos como de muertos. Como ya les decía yo, todo ciudadano de este país tiene que estar dispuesto cuando se les solicite a presentarse a la corte. En Romanos 13:1 se nos dice que sométase, dice, toda persona, dice, y obedezcan las leyes, dice, o toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay han sido establecidas por Dios. Pero esto es hablando en lo terrenal, hablando de las autoridades que están aquí en la tierra, pero hay una autoridad superior. Como nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que someternos, o no debemos de someternos a la autoridad superior que es Cristo Jesús sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salvador y es abogado, pero también dice que es juez. ¿Por qué? Porque Él está diciendo que Dios es al que Dios ha puesto, dice, el que Dios ha puesto por juez de vivos como de muertos. ¿Por qué? Porque ya les decía que él, viniendo de Jope a Cesarea, a esta casa de este hombre, un hombre gentil. Acordémonos que Cornelio era un hombre gentil. Y como nosotros miramos a un Pedro que era un hombre judío,
entrar en la casa de un gentil para ellos era algo que no se tenían que juntar. Pero Dios, en su infinito amor, ya tenía preparado todo para llevar el evangelio también a los gentiles por medio del apóstol Pedro en ese momento. Entonces, cuando miramos que un hombre que no conocía, que no había recibido a Cristo, no conocía de él, para los judíos era un inmundo, un pecador, un esclavo pecador. Pero Cornelio había abierto su corazón. ¿Para qué? Para conocer a Dios, para conocer de ese Dios y posteriormente recibir al Salvador. Pero Dios por eso tuvo que enviar a alguien que había sido preparado. Dios nos ha, hermanos, en estos 3 miércoles que hemos estado, o estos 3 miércoles que hemos venido con tercero, hemos venido hablando 2 miércoles atrás acerca de vivir en el primer amor. El miércoles pasado de tener un corazón, hermanos, preparado para con Dios. Y ahora Dios nos regala esto de que a Jesucristo, o sea, presentarnos delante de Él como Salvador y abogado, y no presentarnos como acusados, o no presentarnos ante Él como juez para que nosotros seamos juzgados. Pero Dios, hermanos, manda a apóstol Pedro, pero Cornelio dice que había abierto su corazón para conocer de Dios. Él había sido instruido, ¿quién? El apóstol Pedro. ¿Para qué? Para venir y llevar la palabra al que estaba en esclavitud espiritual. Y reconoció su condición al escuchar la voz, al escuchar al apóstol Pedro hablándole acerca de este mensaje que él le dice. Y Dios nos mandó para que predicásemos al pueblo y testificásemos, hablando del testimonio, cómo Dios los había preparado a ellos para llevar el evangelio. Este evangelio de salvación, porque Dios en su palabra, el mismo Señor Jesucristo ha dicho que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, porque Él no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. A eso vino el Señor Jesús. Entonces, Él habla de que cómo Jesucristo vino a salvar a este mundo, cómo Jesucristo vino a dar su vida por los pecadores, por todos nosotros que somos pecadores. Pero la diferencia está en que unos creerán y otros no creerán. Entonces, el que cree, o los que creyeren, recibirán perdón de pecados. Entonces, es ahí donde está que a Jesucristo como Salvador o juez. O sea, cuando dice a Jesucristo nos presentaremos ante Jesucristo o nos presentaremos delante de Él como Salvador o como juez para juzgarnos. Entonces Jesús como Salvador, el que ha perdonado nuestros pecados. ¿Por qué? Porque dice que el que cree en Jesús, sus pecados han sido perdonados. Entonces, cuando nosotros nos presentemos delante de Él, ya no nos presentaremos como un acusado. Y a Él ya no lo miraremos como un juez para juzgarnos. Porque cuando nosotros reconocemos, hemos aceptado al Señor Jesús, todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús, dice que ahora nosotros nos hemos constituido ciudadanos del cielo. Ya ahora ya nuestra ciudadanía no es terrenal. Ahora tenemos una ciudadanía, la ciudadanía del cielo, y como ciudadano del cielo, un día nos presentaremos delante de Él, sea como acusados o sea que como hijos de Él, aprobados. Pero aquí nosotros, hermanos, estamos mirando que usted y yo, los que hemos aceptado al Señor Jesús, estamos en el camino de que estamos diciendo: yo me quiero presentar delante de Él como hijo, como escogido, para recibir la recompensa, para recibir los galardones, no para recibir condenación y juicio eterno. Por eso debemos de reaccionar, debemos de
de meditar en la palabra, porque así como dice la palabra del Señor, que Dios lo ha puesto a él como juez de vivos como de muertos. Entonces, si nosotros como ciudadanos nos vamos a presentar delante de él, entonces debemos de considerar cada día de nuestra vida cómo nosotros, la condición en la que estamos nosotros llevando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en 2 de Corintios 5:10, dice que porque es necesario, dice, hay una necesidad de presentarnos delante de él. Sea que sea como hijo o como acusado, pero hay una necesidad, porque dice que es necesario que todos nosotros, dice, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aunque aquí el apóstol Pablo está hablando del tribunal de Cristo, de recompensa, no está hablando del juicio del gran trono blanco, está hablando del tribunal de Cristo para recompensa, pero dice para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. Pero la palabra que yo quiero que tomemos es que es necesario. O sea, todos compareceremos ante el Señor Jesús. Unos para recibir galardones, otros para recibir condenación. Pero a Jesucristo como Salvador o como juez. ¿De qué manera usted quiere presentarse? ¿De qué manera aquellos que nos escuchan o que van a escuchar, que están fuera del camino, cómo quieren presentarse delante de Dios? ¿Es posible presentarse delante de Dios teniendo una vida desagradable, desordenada, y presentarse y querer recibir la salvación y querer recibir los regalos y querer entrar al cielo cuando aquí no le hemos abierto la puerta, no se le ha abierto la puerta al Señor para que entre en el corazón? Porque puede decir una persona: yo soy bueno, yo hago buenas obras, y eso es bueno. Dios lo recompensa aquí en la tierra. Pero lo que está más allá, después de la muerte, es algo eterno. Es algo que no se puede comprar con nada. Entonces, pero estamos hablando de aquellos que creen y que reciben el perdón de pecados. Porque el creer es recibir el perdón de pecados y es hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso dice que es necesario. Y cuando se nos habla que hay una necesidad de presentarnos delante de Dios, está hablando, hermanos, que debemos de tener en cuenta de que un día vamos a estar delante de Él. Y dice, como ciudadanos, hijos de Dios, se nos es necesario comparecer. Al igual, al que no cree también comparecerá. Pero como acusado el que no cree. Pero los que creemos nos presentaremos como hijos para recibir esos galardones. Por lo tanto, mientras vivimos en este cuerpo, debemos cada día de consagrarnos más para el Señor. Debemos cada día de tratar de hacer las cosas lo mejor posible delante de la presencia del Señor. No es que seamos perfectos, no es que no tengamos pecado, no es que no haya defectos en nosotros. Sí hay pecados, sí hay defectos. La diferencia es que cuando nosotros entendemos la palabra, que es necesario que compadezcamos delante del Señor Jesús, entonces nosotros, hermanos, ahí debemos de meditar y decir: si es necesario que yo comparezca delante de Él, entonces me es necesario también, mientras viva en la vida, en este cuerpo, hacer su voluntad y no vivir, no porque diga yo, hay pecado en mí, vivir en el pecado. La diferencia es si hay pecado, pero no vivir en él. Nosotros somos ciudadanos, al menos, bueno, yo soy ciudadano salvadoreño, ahora vivo en este país. Yo sé que tengo rasgos, yo sé que tengo memoria de lo que viví en mi país. De repente vienen recuerdos. Pero yo ya no puedo estar pensando solo allá, porque yo ya no vivo allá, yo vivo acá en este país. Por lo tanto, como cristianos, así un día nosotros estuvimos en el mundo, un día estuvimos fuera, pero siempre van a quedar secuelas, van a quedar recuerdos, van a quedar memorias de lo pasado. Pero ahora ya no estamos allá, ya no estamos en el mundo, ahora somos hijos de Dios porque hemos creído en el perdón de pecado. Y como hemos creído en ese perdón de pecado, debemos cada día nosotros de someternos más a Él.
de adorarle cada día más, de no, hermanos, quedarnos ahí estancados, de no quedarnos ahí patinando como los carros cuando se van en el lodo y no salen y quedan patinando y patinando. No, debemos de aferrarnos a Él, debemos de buscarle cada día más a Él, porque debemos de tener en cuenta que todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, de todo vamos a dar cuenta. Miramos, hermanos, cómo tomando unos versículos que el miércoles pasado no los tocamos allá en Esdras, hablando acerca del creer y reconocer de los perdones de pecado y de recibir ese perdón de pecado. Yo les voy a invitar que vaya juntamente conmigo nuevamente a Esdras capítulo 10 y vaya juntamente conmigo al versículo 9. Si no estoy mal, sí, versículo 9. Y dice la palabra del Señor: así dice, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén. Acordémonos, hermanos, que aquí estaba hablando, hermanos, os está hablando de que habían pecado en el pueblo. Dice que desde el sacerdote, desde el que gobernaba en ese tiempo el pueblo de Israel, se habían contaminado. Imagínense, el sacerdote, el gobernante, todos se habían contaminado tomando mujeres extranjeras de las cuales Dios había prohibido no contaminarse. Entonces dice, después que Esdras hace confesión de pecado y llora por el pueblo, dice que hay uno que se levanta y le dice: levántate y haz lo que tengas que hacer conforme a la ley, y nosotros haremos pacto con Dios. Después que todos son llamados, dice que, y así dice, todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días de lo que Esdras les había dicho. A los 20 días del mes, que era el mes noveno, y dice, y se juntó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios. Y vean, esta palabra me llamaba la atención, y dice, temblando con motivo de aquel asunto a causa de la lluvia. Pero dice que ellos temblando con motivo de aquel asunto. ¿Por qué? Cada uno de ellos reconocía, sabía de la ley, sabía los mandamientos de Dios, y ellos sabían que presentarse delante de Dios y no reconocer su condición era presentarse delante del juez para ser juzgados. Entonces ellos decidieron, nosotros antes de ser juzgados, mejor haremos pacto con el Señor. ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios debemos hacer? Con temor y temblor presentarnos delante de Dios, presentar nuestras debilidades, presentar todo aquello que en nuestra vida, hermanos, está muchas veces poniendo la piedra de tropiezo para que el agua, para que la unción, para que la bendición de Dios no fluya sobre nuestras vidas. Ellos habían puesto piedra de tropiezo, y a causa de todo el mal que ellos habían hecho para con Dios, Dios había permitido que ellos fueran cautivos a Babilonia. Dios los liberta, Dios trae un pueblo, un remanente nuevamente para que levanten el templo, para que den sacrificio a Dios. Pero nuevamente vuelven a contaminarse, no habían entendido, pero tuvo que venir un hombre preparado. Por eso, hermanos, Dios me ha permitido traer esta serie de mensajes, de 3 mensajes. Un corazón contrito y humillado, o un corazón conforme al corazón de Dios, o andar en el primer amor. Y el otro, un corazón preparado. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón en el primer amor y un corazón preparado, entendemos que nosotros nos estamos encaminando a presentarnos delante de Dios, no como acusados, sino como hijos. Pero mientras usted y yo entendemos todo ello, vamos a tener que ir en este camino despojándonos de todo peso de pecado, de toda cosa que viene en nuestra vida y pone peso en nuestra vida. Pone, hermano, la piedra de tropiezo.
Y debemos de reconocerlo antes de que sea demasiado tarde, antes de que nosotros pueda que muramos, pueda que venga Cristo y nos toque presentarnos delante de Él, pero no como aprobados. Yo no le estoy juzgando, yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestras dificultades. Pero en esta noche, para eso es la palabra, para alentarnos, para decirle, escudriña tu corazón. Yo escudriño mi corazón, yo me veo a mí mismo y yo digo, Señor, yo me quiero presentar delante de ti como hijo tuyo aprobado. Mirar a Jesucristo como Salvador y abogado y no como juez para juzgarme. Dice el versículo 10, y se levantó el sacerdote Esdras y le dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel, dice, versículo 11. Ahora pues, dice, dad gloria a Dios, dice, dad gloria a Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. ¿Qué es lo que Esdras? ¿Qué es lo que el hombre que había preparado su corazón para llevar la ley, para cumplir la ley, para vivir en esa ley? ¿Qué es lo que le está diciendo? Dad gloria a Dios. Y él le dice, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos. Hermanos, nosotros como iglesia debemos de dar gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ha perdonado nuestros pecados. Porque nos ha salvado de la esclavitud, porque nos ha libertado de toda maldición. Pero debemos de apartarnos, como dice aquí, de los pueblos. Debemos de apartarnos de las cosas del mundo. Cuando decimos apartarnos de las cosas del mundo, estamos hablando de hermanos, de lo que se enrique, de lo que el mundo ve, cómo lo ve, y nosotros debemos de apartarnos de todo ello, porque nosotros salimos de ello. Amén. Nosotros no tenemos por qué tener o ser partícipes de lo que el mundo es, o sea, lo que se enrique, su manera de ser. ¿Por qué? Porque acá el pueblo dice que se había levantado temblando para escuchar la voz de Dios. O sea, la ley por medio del sacerdote Esdras, lo que Dios había hablado de a Moisés. Y ellos se levantan, ¿para qué? Para purificarse. Ellos se levantan porque en ellos había despertado Dios. O Dios les había hecho ver la condición. El problema a veces en mí, voy a tomarme como ejemplo, es que yo no quiero reconocer la condición en la que yo estoy. Y yo quiero seguir viviendo en esa condición. De repente a mí me gusta y me encanta vivir en la mentira. Porque uno de los pecados menos señalados es la mentira. Y ese es uno de los pecados que más cometemos, o más cometo yo. La mentira. Y a veces yo me siento tan a gusto en la mentira porque pienso que es un pecado no tan grave delante de Dios. El mundo está lleno de mentiras. Entonces yo no tengo que estar viviendo a gusto en la mentira, o en el odio, en el rencor, en el resentimiento, porque son pecados que Dios también nos aborrece. Entonces, pero a veces nos acostumbramos a vivir en ese tipo de vida, en ese tipo de pecado, y no nos damos cuenta, o no nos queremos dar cuenta que todo eso está sirviendo de piedra de tropiezo en nuestras vidas. Y que probablemente eso nos puede ocasionar presentarnos como acusados delante de Dios y verlo a Jesucristo como juez para condenarnos. Entonces nosotros no debemos, hermanos, como dice Esdras, le dice al pueblo, apartado de los pueblos. Nosotros debemos de apartarnos de las cosas del mundo. No que nos vamos a aislar y nos vamos a ir a una montaña, no. Apartados de la manera de vivir como el mundo, de la manera de caminar como el mundo. Usted y yo debemos de ser íntegros, me vea o no me vea con quien yo viva, porque Dios es el que nos ve.
La integridad habla, hermano, de hacer todas las cosas, sea que alguien me vea o sea que alguien no me vea. Hermano, porque lo importante es que Dios nos mira. Y Dios quiere despertarnos a que usted y yo no nos quedemos cómodos como hemos estado viviendo. Si en mí hay falta de perdón, yo tengo que pedirle a Dios que me quite eso de mi corazón y poder perdonar. Si yo me la vivo mintiendo y yo creo que ese es un pecado pequeñito, como dice, es una mentira piadosa. No hay mentira piadosa. Delante de Dios todo pecado será juzgado. Y con esto no estoy diciendo que ya somos santos. Es que siempre vamos a pecar. La diferencia es, lo que quiero que me entienda, es que no debemos de acostumbrarnos a vivir de esa manera. Porque a Jesucristo nos presentaremos y le veremos como Salvador o como juez. Por eso Dios quiere que andemos en el primer amor y que tengamos un corazón preparado. Los dos mensajes anteriores. Y ahora que miremos que a Jesucristo lo miraremos, o lo miraremos como juez, o lo miraremos como nuestro Salvador. Eso es lo que Dios está queriendo que la iglesia despertemos. Que no nos sintamos a gusto, odiando al hermano, hablando del hermano, mintiendo. Todos mentimos, todos pecamos, sí, pero no nos sintamos a gusto. Que haya en nosotros este sentir que hubo en estos hermanos o en este pueblo de Israel, que ellos dijeron: haremos pacto con Dios, nos levantaremos y haremos pacto con Dios y despediremos a las mujeres y a los hijos que han nacido de ellas. Y eso es lo que Dios quiere, que nos levantemos, que nos sacudamos, que todas esas cadenas, esas ataduras que por años hemos venido trayendo, que no hemos podido sacar aquellas raíces que han estado bien enraizadas, hoy es tiempo que nos sacudamos y le damos: Señor, yo ahora este es un compromiso contigo. Te buscaré. Y que seas tú sanándome, limpiándome, transformándome más y más. Yo sé que no voy a ser perfecto, pero que no me acomode a vivir esa vida, que no me acostumbre a vivir esa vida. ¿Por qué? Porque Él mismo dice: apartados de todos los pueblos y de las tierras y de las mujeres extranjeras. Aquí también podemos hablar de aquel que no se ha casado o aquella que no se ha casado, joven, adulto o lo que sea. Tener cuidado también. ¿Qué relación van a escoger? ¿Qué tipo de relación? ¿Qué tipo de persona? Porque aquí está hablando también literalmente de la mujer y está hablando también espiritualmente del pecado en lo espiritual. Tengamos cuidado. Seguimos adelante porque ese no es el tema. Versículo dice 12, para volver nuevamente donde empezamos. Y respondió, dice, toda la asamblea, o sea, los que estaban ahí reunidos, en alta voz, y dijeron: así se haga conforme a tu palabra. Eso es lo que Dios quiere escuchar de nosotros. Que cuando nosotros escuchamos la palabra, no digamos: es que yo no puedo. No, es que el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no me entienden, es que Dios sí los entiende. Es que nadie está en mis zapatos. Jesucristo está con usted y conmigo. Él está en sus zapatos. Él estuvo en sus zapatos. Él fue vituperado. Él sufrió tanto por nosotros. ¿Qué no podemos decir? Es que no hay nadie que me pueda entender. Jesucristo nos entiende. Amén. A Él debemos de acudir. Y no podemos decir: es que no. Sí se puede. Simplemente no debemos de acostumbrarnos a vivir. El problema es ese, que muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir de esa manera. Y no queremos tener un corazón preparado. Tener un corazón preparado, como les decía el miércoles pasado, es visualizar la palabra de Dios. Querer vivir la palabra de Dios. Ponerla en práctica y por obra. Y así de esa manera poder anunciarla a otras personas. Porque yo puedo pararme acá. Yo puedo pararme en este lugar y hablarles a usted. Yo les puedo hablar algo que yo no esté viviendo. Pero dentro de mí hay alguien que me dice: tú lo estás hablando y no lo estás viviendo.
delante de Dios. Yo sé que quizás no se puede estar haciendo lo correcto, pero por eso es que Dios quiere que tengamos un corazón preparado, que andemos en el primer amor y que visualicemos que hacia donde lo estamos dirigiendo es un momento crucial en la vida de nosotros, sea el creyente y sea para el no creyente. El que no cree, pues no cree. Pero usted y yo, que se nos han abierto los ojos, pongamos más atención a esta palabra. Y dice, porque el Señor Jesucristo dijo, miren hermanos, otra de las palabras que el Señor Jesucristo ha dicho en Juan 12:46, Él dijo, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Otra traducción dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no vivirá en la oscuridad. Otra dice, no queden más en la oscuridad. Entonces, si nosotros hemos sido libertados, entonces usted y yo ya no vivimos en la oscuridad. Ya no quedamos más en oscuridad. Por lo tanto, cuando miramos la palabra nos revela. La palabra dice que es espada de doble filo, que penetra. La palabra llega a lo más profundo de nuestro corazón, donde solamente Dios conoce, solamente Dios sabe. Yo no conozco lo que hay en su corazón, en su mente. Yo conozco lo que hay en mi corazón. Dios conoce lo que hay en mi corazón. Dios conoce lo que hay en su corazón. Y cada uno de nosotros debemos de levantarnos con temor y temblor y decirle, Señor, aquí estoy. Porque Él dice, yo la luz he venido al mundo. Él es la luz que ha venido a este mundo y ha alumbrado nuestras vidas. Ahora ya no estamos más en oscuridad. Ya no hemos quedado en oscuridad. Jesús vino para morir por nosotros. Y nos mostró el camino al Padre. Nos ha dado a conocer la palabra de vida eterna. Y nos dio a conocer cuánto nos ha amado. Dice que Él quiere que nosotros nos presentemos a Él como salvos. Porque ese es el objetivo, o esa es la voluntad, o ese fue el plan de Jesucristo, el plan de Dios por medio de Jesucristo, que nosotros, que la humanidad nos presentemos delante de Él, no como acusados, sino como salvos. Por eso Él dice, no permanezcan en tinieblas. Eso es lo que Él quiere, que no permanezcamos en tinieblas. Porque si la luz ha venido a nuestra vida, usted y yo no debemos de permanecer en tinieblas y dejar aquellas cositas que, hermanos, delante de Dios no nos agradan. Y con esto yo no le estoy acusando, yo no le estoy señalando, simplemente que en todo siempre van a haber cosas que pues a Dios no le van a agradar, hermanos. ¿Por qué? Toda mezcla, toda introducción al mundo, hermanos, todo eso es tiniebla. Mire, toda mezcla del mundo, hermanos, todo hermano cristiano que quiere mezclarse con las cosas del mundo, eso es parte de las tinieblas. Y si la luz ha venido a nuestras vidas entonces, y nosotros queremos mezclarnos con las cosas del mundo, entonces quiere decir que la luz todavía no ha terminado de brillar en nosotros, de alumbrar en nuestras vidas. Debemos de tener cuidado. Estamos en los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos, hermanos, donde el reloj de Dios ya está, hermanos, si lo tomamos de esta manera, a punto de llegar a la hora 12. Y nosotros como iglesia debemos de entender esto. No debemos de mezclarnos con el mundo. Porque si la palabra del Señor dice que el mundo es tiniebla y de ella nos sacó Dios, ¿por qué vamos a seguir queriendo mezclarnos con el mundo? ¿Por qué esa tendencia? ¿Por qué ese deseo? ¿Por qué tomando la palabra, por qué esa manía pues, de querer hacerlo? ¿Por qué esa manía de querer tocar el fuego con las manos y sabemos que lo vamos a quemar? Claro que la carne tiene deseos y pasiones, pero por eso dice la palabra del Señor, que debemos de acudir a la palabra. Debemos de acudir a ella porque ella es la que nos muestra el camino. Ella es la lámpara a nuestros pies. El acusado ante el juez. El que quiere seguir en tinieblas, pues tendrá que presentarse delante de Dios y tendrá que rendir cuentas porque no quiso aceptar, porque no quiso ir. Ahí mismo en Juan 12:47 dice, el que oye mis palabras y no las guarda,
Él dice, yo no les juzgo, porque yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y diremos entonces, bueno, entonces ¿cómo es que nos presentaremos delante del Señor como juez? Si Él dice que Él nos juzga, es que Él mismo dice, Él no vino a juzgar. Él mismo está diciendo, yo no vine a juzgar, pero el que no oye mi palabra, oír su palabra, dice otra traducción, el que me rechaza, o sea, el no oír su palabra es rechazarle y no recibe mis enseñanzas, dice, será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Porque Él está diciendo, yo he venido para salvarles y no para condenarles. Entonces el que le rechaza y se presenta ante Él como acusado, entonces Él le va a decir, yo dije que vine a salvarle. Entonces, ¿por qué no me recibiste? ¿Por qué no quisiste hacer mi voluntad? ¿Por qué te quisiste mezclar con el mundo siempre? Yo vine a salvarte. Entonces ahí está la acusación. O ahí está más bien el veredicto ya para el que no quiere hacer o recibirle al Señor. Otra traducción dice, pero todos los que me rechazan a mí y rechazan mi mensaje serán juzgados el día del juicio por la verdad que yo he hablado, porque su palabra es verdad. Puede haber muchos que no le rechacen a Jesucristo. Muchos dicen, yo creo en el Señor Jesús, pero rechazan su mensaje. Y ahí hay un problema. Porque nadie puede decir, yo creo en Jesús, pero no quiero su palabra. O sea, yo creo en el nombre de Jesús, en el nombre nada más, pero no en lo que Él dice. Es que ahí es un problema, porque Él dice, el que oye mis palabras y no las guarda, no las pone por obra, esa misma palabra lo juzgarán aquel día. Es mejor llegar o comparecer ante Él como hijos y no como acusados. Primera de Timoteo dice que Primera de Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo, dice, para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. Cada uno de nosotros debemos de, hermanos, decir o pensar en este mismo pensamiento que tuvo el apóstol Pablo, que dijo, palabra fiel y digna de ser recibida. La palabra de Dios es fiel y es digna de ser recibida. Tomemos el consejo, tomemos la palabra, tomémoslo porque es bien para nuestra alma, para nuestra vida, para nuestro futuro. Nuestro futuro no está en esta tierra, nuestro futuro no está en lo que construyamos en esta tierra. Nuestro futuro verdadero está en los cielos, nuestro futuro eterno está en los cielos. Por lo tanto, debemos de recibir esta palabra fiel, porque dice Él, los pecadores de los cuales yo soy el primero. Cada uno debemos de decirle, Señor, yo soy el primero de los pecadores, pero yo sé que por tu misericordia seré salvo, pero tú has dicho en tu palabra que nos has dado libertad, pero que no nos has dado libertinaje, porque esa es la diferencia. Dios nos ha traído a esta libertad, pero no para que la vivamos en libertinaje, sino para que la vivamos, cuando dice a libertad del Espíritu Santo, que demos fruto, hermano, fruto que se vea, fruto que verdaderamente podamos ser, hermanos, visibles delante de Dios y delante de las personas también. Allá, hermanos, vayan juntamente conmigo en Lucas 3:9, donde, bueno, yo lo tengo acá apuntado, dice Lucas 3:9, dice, y también dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego. Aquí habla de juicio, está hablando de que el hacha está puesta. Todos aquellos o el que no quiere, o el que no quiera creer en el Señor Jesús, o el que escucha su palabra y no la pone por obra, dice que el hacha ya está puesta, Padre. Está puesta a la raíz de los árboles para ser cortada y echada en el fuego. Aquí está hablando de un juicio. La palabra. Es que miren, la palabra es la que
cuando se presente o el que nos presentamos delante de Dios, es la palabra la que ahí se nos va a recordar esto y esto, esto y esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Señor es fiel. Ahí Juan 5, para ir terminando, Juan 5, 26, Juan 5, 29. Juan 5, 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Resucitarán los que hicieron el bien, resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que hicieron o los que continuaron en su maldad, resucitarán para sufrir el juicio, no dejando su vieja manera de vivir. Aquellos que continuaron en su maldad, no dejaron su manera de vivir, tendrán que enfrentarse a un juicio y sufrir el juicio eterno. Pero hermano, usted y yo, iglesia del Señor, usted y yo que tenemos esta palabra, que el Señor ha abierto nuestros ojos, la palabra del Señor nos habla en Hebreos 18, 6, 18 y 19, que tengamos, dice, por fuertísimo consuelo, dice, y sumo cuidado para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice, tengamos, dice, por fuertísimo consuelo, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuál es esa esperanza? Que, hermanos, que Cristo vino a salvarnos. Y que debemos, hermanos, dice, a la cual tenemos como segura, firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Jesucristo es nuestra ancla, nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestro Salvador, no juez, porque Él no nos juzgará, si nos asimos de esta esperanza como ancla. Dice establecimiento o firmeza, o sea, el ancla es establecimiento. Si nos establecemos en esta firmeza para nuestras vidas, entonces nosotros resucitaremos para vida eterna juntamente con Él. La palabra asir es la acción de aprender con las manos, de tomar con las manos, de apretar con las manos, de con fuerza amarrarlo. Hermano, usted y yo tomemos, hermano, la palabra del Señor con nuestras manos espirituales, tomémosla, agarrémosla, no la soltemos, no nos soltemos de esta palabra con firmeza, amarrémosla a nuestro corazón, a nuestra vida, porque este es el ancla a la cual usted y yo debemos, hermano, de asirnos en ello, porque esta es la esperanza que tenemos delante de nosotros. Que nosotros no nos presentaremos a Jesucristo como juez, sino que como Salvador, como abogado. Pero debemos de poner atención a la palabra, debemos de vivir en ese primer amor, debemos de nosotros de tener o de nosotros preparar nuestro corazón para atender a la palabra del Señor. Porque si no queremos preparar nuestro corazón, vamos a seguir claudicando o vamos a estar claudicando en dos pensamientos, creyendo que a eso es lo que Dios le agrada. Creyendo que si nos mezclamos un poquito con el mundo, Dios no nos va a decir nada. No, es muy clara la palabra. Dice que el que escucha su palabra y no la pone por obra, ella misma lo va a juzgar. No hay excusa. Entonces a Jesucristo como Salvador, o sea, como abogado y no como juez. Meditemos en ello. A Jesucristo como Salvador y no como juez. Porque Él ha hablado en su palabra, Él ha dicho en su palabra y se va a cumplir. Solamente debemos nosotros de abrir nuestro corazón, levantarnos y no acostumbrarnos a lo que quizás podamos estar nosotros creyendo que a Dios le agrada. Ya les dije,
Hermanos, el Señor quiere que usted y yo despertemos, que nos sacudamos, que hagamos compromiso con Él, que nos levantemos, que sigamos adelante, que somos salvos por gracia, sí, pero hay en nosotros un compromiso que debemos de hacer. Nosotros somos responsables también de guardar su palabra para que esa gracia se cumpla en nuestra vida cada día más y más y podamos gustar de lo que Él ha prometido para nosotros. Oramos al Señor, hermanos, para que el Señor siga obrando en nuestras vidas y démosle gracias por esta palabra. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta bendita palabra, Señor, que tú has dado en mi vida y a cada uno de nosotros, de nuestros hermanos que hemos podido llevarla, Señor, en esta noche. Mira, Padre, aquí, Señor, nosotros no estamos buscando a nadie, no estamos señalando a nadie, Señor. Es tu palabra, Padre, la que viene, Padre, para instruirnos, para corregirnos, para abrir nuestro entendimiento, para que podamos atender a ella y podamos, Señor, dejar todas aquellas cosas que nosotros quizás creemos, Señor, que están bien, que estamos bien acomodados y no las queremos soltar. Ayúdanos a levantarnos con temor y temblor, Señor, y que hagamos compromiso contigo, Padre, de separación de todas aquellas cosas, Señor, para que empecemos a alinearlos bien, Padre, conforme a tu voluntad y andemos no en tu voluntad permisiva, sino en tu voluntad agradable y perfecta. Bendice a nuestros hermanos, llega a cada hogar, llega a cada familia, obra en aquellos que no te conocen, aquellos, Padre, que no han conocido de ti, que puedan venir al Evangelio, que entiendan, Señor, que hoy en este tiempo, mientras hay vida y esperanza, Señor, mientras hay vida y oportunidad, porque ya después de la muerte solamente esperarán para levantarse, para recibir el juicio que vendrá sobre ellos. Pero que hoy en este tiempo puedan reconocer y decir: a Jesucristo quiero verlo como Salvador y no como juez. Gracias te doy, Padre, en esta hora por este tiempo. Sí, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. El próximo domingo estaremos en ayuno, así que, hermanos, tomen tiempo desde ya. Mire, le estamos avisando varios días antes. El hermano Mario lo hizo el domingo, avisó el domingo. Hermanos, tomemos el tiempo, ayunemos todos juntos. El sábado también va a haber servicio, amén. El sábado servicio de los jóvenes, así que estemos pendientes. Y el domingo estamos en ayuno desde temprano, hermano. Usted, a la hora que usted se levante, si se levanta a las 4 de la mañana, a esa hora usted puede empezar con el ayuno, a las 5, hasta la hora, hermanos, que Dios le ponga en su corazón. Pero ayunemos, estemos todos juntos, clamemos por todo esto que está sucediendo, que Dios nos siga guardando y que la iglesia del Señor siga creciendo. Sigamos, hermanos, ahí en nuestros hogares levantando altar de adoración, y que esto, hermanos, siga hacia adelante, porque la palabra de Dios dice que la iglesia no la puede detener nadie. Así que, hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia y nos seguiremos viendo pronto. Que el Señor les bendiga.